En lo profundo de las selvas tropicales del oeste de Sumatra, Indonesia, un hallazgo arqueológico innovador ha dejado asombrados a los investigadores de todo el mundo. El complejo del templo Gunung Padang, la estructura más antigua de la Tierra. Provocada por leyendas locales susurradas, años de intrépida exploración a través de una peligrosa jungla condujeron a ruinas ocultas durante incontables milenios debajo de enredaderas y raíces de árboles, bloques erosionados apilados con precisión en formaciones paramales y corredores de piedra maciza que desafían las convenciones modernas en este santuario monumental de la jungla. Amenaza la línea de tiempo aceptada por la historia convencional. Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros mientras exploramos este antiguo descubrimiento en Indonesia y sus implicaciones para una civilización olvidada que puede haber dado forma a los orígenes de la humanidad. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Misteriosa jungla descubierta en Indonesia. En 1914, Indonesia estaba bajo el dominio colonial holandés y se le conocía como las Indias Orientales Holandesas, una región con vastas plantaciones que salpicaban el paisaje. Los colonos holandeses cultivaban cultivos comerciales como caña de azúcar y tabaco. Estos colonos rara vez se aventuraban en las espesas selvas que rodeaban sus granjas. Sin embargo, a principios de 1914, un colono holandés anónimo, fascinado por las antigüedades y las leyendas nativas, se embarcó en una extensa jungla en una larga caminata. Se vio involucrado por los rumores de un antiguo palacio perdido escondido en lo profundo de los bosques remotos que había capturado su imaginación. Mientras se sumergía en la exuberante jungla, cortando a través de árboles y empujando a través de la maleza, pronto se topó con una vista increíble. Una enorme colina que se elevaba desde el suelo de la jungla con lo que parecían ser enormes escalones tallados en el lado que conducía a la cima. Los holandeses curiosos subieron la escalera contando unos 370 escalones en total a lo largo de un camino de 1200 pies de largo. Llegando a la cima de la colina, que se encontraba a una altura de más de 900 pies, allí vieron una especie de cementerio enorme y rectangular. Además, bloques de piedra que estaban esparcidos por la cima de la colina aparentemente al azar. Los holandeses miraron maravillados estos monolitos. Algunos medían más de 5 pies de largo y pesaban hasta 1300 libras. ¿Podría ser este el palacio perdido de una leyenda ahora colapsado y cubierto por la jungla implacable? Al regresar a su plantación, rápidamente escribió a las autoridades holandesas instándolas a enviar un grupo de expedición para explorar más a fondo el sitio. Su notable relato se publicó este año en un informe arqueológico holandés que causó gran interés en los Países Bajos. Sin embargo, debido al malestar político que se estaba gestando en las Indias, el gobierno holandés nunca organizó una expedición exploratoria. El increíble descubrimiento se desvaneció de la memoria. Casi 50 años después, Indonesia obtuvo su independencia del dominio colonial y luego, en 1979, 3 lugareños que deambulaban por la densa jungla se toparon con el mismo sitio antiguo que el colono holandés había informado. Al verlo en 1914, reconociendo que era un sitio arqueológico importante, se pusieron en contacto con las autoridades del patrimonio, lo que llevó a los arqueólogos indonesios a identificar el lugar como una montaña llamada Gunung Padang, de la cual los indígenas rumoreaban durante mucho tiempo que estaba imbuida de energía mística. Explorando el sitio de Gunung Padang. Intrigados por el descubrimiento legendario y su significado potencial, el gobierno de Indonesia reunió rápidamente un equipo en 1979 compuesto por investigadores de su Centro Nacional de Investigación de Arqueología y del Departamento de Protección y Gestión del Patrimonio. Cuando el equipo llegó a Gunung Padang, se dispusieron a explorar la estructura de la cima de la montaña y mapear sus características contrarias. En comparación con lo que los colonos holandeses creyeron inicialmente, el equipo descubrió que los enormes bloques de piedra que cubrían la cima de la colina no fueron elaborados por humanos, sino creados naturalmente por el volcán cercano. Esta piedra andesita, forjada en el horno caliente del volcán, se había fracturado a lo largo de eones en bloques cuidadosamente separados. Sin embargo, también era evidente que los pueblos antiguos habían arrastrado estos bloques, algunos de los cuales pesaban más de 1300 libras, hacia la ladera de la colina y los habían puesto a propósito en las paredes, las cámaras y otras estructuras.
Estudios arqueológicos posteriores sugirieron que el sitio constaba de 5 terrazas que cubrían un área de más de 3.000 pies cuadrados en total, meticulosamente construida con bloques de piedra volcánica y conectado por una intrincada escalera que se extiende a lo largo de 1.200 pies de largo y asciende alrededor de 900 pies de altura. Los científicos descubren una estructura antigua en Indonesia debajo de la capa superficial de esta antigua estructura con sus monolitos dispersos. Existían estructuras subterráneas ocultas que no serían descubiertas hasta años más tarde. Utilizando técnicas arqueológicas estándares, los investigadores inicialmente dataron las estructuras de piedra en la cima de Gunung Padang alrededor del 1500 al 500 a.C., lo que colocó la construcción en la Edad del Bronce de Indonesia por una cultura megalítica capaz de mover bloques masivos a través de medios desconocidos. Si bien Gunung Padang fue ciertamente intrigante, no fue muy notable ya que existen vistas de piedras similares de esa época en todo el mundo. Sin embargo, esta evaluación inicial de la edad de la vista resultaría ser sorprendentemente incorrecta. Nuevas fechas impactantes para las capas más profundas. En 2011, el médico geólogo senior Danny Hillman Nataja se interesó especialmente en Gunung Padang, después de notar su geología inusual. A diferencia del paisaje circundante, cuando Nataja y un nuevo equipo comenzaron a escanear profundamente debajo de la superficie, utilizando núcleos de perforación y un radar de penetración terrestre, hicieron una serie de descubrimientos sorprendentes que reescribirían drásticamente la historia. Lejos de existir solo en la superficie, Gunung Padang contenía estructuras increíblemente sofisticadas enterradas muy bajo tierra en capas. Mediante datación por radiocarbono se descubrió que la primera capa que analizaron debajo de los monolitos de piedra dispersos tenía 3.500 años de antigüedad. Pero a medida que los investigadores perforaron más profundamente, descubrieron una segunda capa que data de un asombroso tiempo de 7.500 a 8.500 años. Esto ya conmocionó a la comunidad arqueológica y habría exigido una reescritura completa de las líneas de tiempo de la historia humana. Sin embargo, a 50 pies debajo de la superficie, las muestras de perforación revelaron una tercera capa que desafiaba la creencia de que el material orgánico dentro de esta capa estaba fechado por carbono en aproximadamente 22.000 a 28.000 años de antigüedad. En estas increíbles profundidades, las piedras volcánicas habían sido apiladas y cementadas en su lugar mediante una técnica desconocida para formar habitaciones, túneles y otros espacios. Este descubrimiento provocó ondas de choque a través de la comunidad científica. Si es exacta la fecha de 28.000 años de antigüedad, sugiere que los humanos avanzados estaban construyendo estructuras de piedra con forma de pirámide durante el pico de la última edad de hielo, antes de casi toda la evidencia de civilización en cualquier otro lugar de la Tierra. Los datos sugirieron que las capas ocultas de cemento y las estructuras subterráneas de Gunung Padang eran potencialmente el sitio construido por humanos más antiguo jamás descubierto, fechado incluso antes de Stonehenge y las pirámides de Giza por decenas de miles de años. Por supuesto, tales afirmaciones de cambio de paradigma basadas en la datación por carbono han sido recibidas con mucho escepticismo por parte de los arqueólogos tradicionales que dudan en reescribir sus libros de texto. Pero los investigadores en curso continúan respaldando la extrema antigüedad de Gunung Padang, que aún puede revelarse como mucho más que el palacio perdido de la leyenda, pero tal vez la cuna de la civilización misma. Hallazgos del Dr. Danny como geólogo senior. El equipo del Dr. Danny Hillman exploró debajo de las estructuras de la superficie de Gunung Padang utilizando escaneos de radar y muestras de perforación. Comenzó a surgir algo increíble que yacía debajo de una estructura piramidal de terraza que se elevaba en espiral a gran profundidad bajo tierra. Lejos de una montaña natural, Gunung Padang parecía ser un edificio meticulosamente diseñado, elaborado capa por capa a lo largo de los milenios por personas desconocidas que poseían una técnica de construcción avanzada a profundidades de alrededor de 50 a 70 pies debajo de las estructuras de piedra dispersas en la superficie. Los investigadores encontraron evidencia a través de núcleos de perforación de una capa más antigua que constaba de habitaciones y senderos construidos de manera similar usando piedras volcánicas apiladas que pesaban entre 550 y 1.300 libras cada una, todas perfectamente encajadas como un rompecabezas. Exploraciones subterráneas más profundas revelaron que era un lugar parecido al tamaño de los gimnasios escolares sostenidos por enormes pilares,
Se basa en el lecho de roca natural y debajo, incluso en esta capa intermedia, descansaba una capa base de casi 50 pies de espesor que puede contener muchas más habitaciones y cavidades ocultas. Los escaneos totales mostraron estructuras entrelazadas que abarcaban toda la colina y se extendían por acres, en todas las direcciones bajo tierra, calculando el volumen total de monumento, incluidos los espacios entre las paredes de piedra. Los arqueólogos calcularon que todo el complejo piramidal de terraza tenía que pesar al menos 2,5 millones de toneladas. Mover bloques de este tamaño plantearía inmensos desafíos incluso con equipos modernos que lograron tal hazaña hace 9.600 o 28.000 años. Casi desafía la comprensión, los pilares que se prestan con precisión y las uniones de piedras sin fisuras sugieren una experiencia en ingeniería que rivaliza o supera incluso los mejores logros de cantería de Egipto. ¿Cómo pudo una cultura tan avanzada haber construido esta maravilla tecnológica allá en la Edad de Piedra? Implicaciones cambiantes del paradigma. Como revelaciones surgió en 2011 una asombrosamente antigua pirámide escalonada que consta de piedras perfectamente encajadas en las profundidades de la superficie de Gunung Padang. Los arqueólogos de Indonesia y el mundo reaccionaron con una mezcla de unidad y gran escepticismo. Había evidencia potencial de que la humanidad dominaba técnicas de construcción sofisticadas ya en el siglo XIX. La edad de hielo tardía tal vez requirió una reescritura completa de la historia humana. Sin embargo, los académicos tradicionales retrocedieron ante implicaciones tan enormes para los paradigmas históricos existentes. Los expertos indonesios más abiertos, alineados con universidades y establecimientos arqueológicos prominentes, criticaron los esfuerzos de investigación en Gunung Padang, nivelando acusaciones de que el Dr. Danny Hillman utilizó información defectuosa, métodos y datos mal interpretados en formas destinadas simplemente a generar publicidad para elevar su perfil. Argumentaron vehementemente contra la posibilidad de que cualquier civilización humana avanzara a tal nivel tecnológico miles de años antes del antiguo Egipto. Dan insistió en que no se debería dar credibilidad a la impactante datación por radiocarbono. Los resultados tomados desde lo más profundo, detrás de la indignada crítica pública sobre los procedimientos y protocolos académicos, algunos científicos admitieron en privado en reputaciones institucionales y carreras enteras estaban en riesgo debido a los descubrimientos en Gunung Padang que destrozaron los cimientos de los cronogramas históricos establecidos con respecto a los orígenes humanos y en lugar de ajustarse rígidamente, muchos intentaron ignorar interpretaciones marginadas o desacreditadoras de la evidencia que socavaba profundamente el dogma convencional. El propio Dr. Nataja observó que sus hallazgos radicales no eran en absoluto lo que sus colegas esperaban o querían escuchar. Descubrimientos increíbles. A pesar del escepticismo generalizado destinado a negar la minimización o el desvío de la atención, revelaciones confusas que emergen de la historia subterránea oculta de Gunung Padang continuaron las excavaciones adicionales y el presidente de Indonesia incluso proporcionó fondos y recursos especiales con la esperanza de obtener más pistas sobre esta civilización anónima. El progreso siguió siendo lento debido a las limitaciones de profundidad y a los tediosos exámenes piedra por piedra. Pero los arqueólogos finalmente catalogaron más impresionantes artefactos a medida que más capas quedaron expuestas durante años de excavación cuidadosa hacia los espacios de las cámaras insinuados en escaneos en la segunda capa de 7.500 años de antigüedad, debajo de los depósitos dejados por la cultura megalítica que estudió la montaña por primera vez en 1979. Los buscadores se sorprendieron al descubrir piezas de joyería, utensilios de cocina de cerámica y arcilla, tablillas marcadas con símbolos, estatuas religiosas primitivas y cientos de herramientas, todas altamente corroídas pero intactas. ¿Por qué una colección tan deslumbrante y sofisticada habría sido enterrada muy bajo tierra hace miles de años todas juntas? El tesoro enterrado sugería fuertemente que Gunung Padang alguna vez albergó un asentamiento populoso de alguna manera borrado de la memoria. Lo que es aún más notable, el catálogo de excavación contiene referencias a un objeto parecido a una moneda que data del año 5200 a.C. y es anterior a las primeras monedas aceptadas en más de 4500 años. Además, la sala incluye obras de arte antiguas que no deberían existir según las líneas de tiempo históricas. ¿Cómo podría tales reliquias fuera de lugar posiblemente aparecer tan absurdamente profundas debajo de capas de piedra volcánicas?
Estas estructuras matemáticamente dispuestas en habitaciones y recintos representan evidencia de una civilización perdida o una cultura ancestral olvidada que se extinguió antes de que su herencia pudiera transmitirse. Tal vez solo profundizando más se puede arrojar más luz sobre los orígenes oscuros de esta maravilla. Leyendas de monumentos y firmas de energía. Muchos antes de que los equipos de investigación desenterraron sus impresionantes estructuras subterráneas en 2011, los lugareños se habían referido a Gunung Padang simplemente como la montaña de la iluminación, un lugar que se entendía que encarnaba espiritualmente los poderes de las tradiciones indígenas. Lo describieron como si contuviera energía mística concentrada capaz de transmitir gran sabiduría a quienes meditaban en sus laderas. Los buscadores de verdades universales o visiones personales escalaron sus alturas durante eones, realizando rituales para invocar energías metafísicas. ¿Por qué las emociones y sensaciones aquí conmueven tan profundamente el alma? En 2014, investigadores utilizaron instrumentación especializada para detectar que Gunung Padang transmite una firma acústica especial que hace eco de las frecuencias armónicas precisas descritas por el antiguo filósofo griego Pitágoras como la base del orden cósmico. Estas vibraciones se sincronizan matemáticamente con la escala de música cromática documentada por primera vez por los sumerios hace miles de años. Las grabaciones de prueba de hecho coinciden con acordes e intervalos bellamente consonantes que ahora se incorporan a las composiciones clásicas o occidentales. ¿Podrían estas extrañas cualidades sonoras y las resonancias afinadas alinearse tan armoniosamente con la teoría musical posterior? Explican por qué al sitio del santuario megalítico se le atribuyeron cualidades mágicas desde tiempos inmemoriales. Estimulan de alguna manera las energías que emanan desde dentro, como el despertar espiritual o iluminación colectiva durante reuniones meditativas grupales, como los mantienen las leyendas locales. De ser así, ¿cómo fue una tecnología sónica tan esotérica? Denominada por el arquitecto neolítico de la pirámide, sus vibraciones acústicas del aire astrofísicamente sintonizadas superan las mejores capacidades de ingeniería auditiva actuales. ¿Qué mensaje impregna estos ricos tapices acústicos infundidos como fondo de una banda sonora en la impresionante estructura subterránea? Tal vez las respuestas estén codificadas en espera de algún avance epifánico. Civilización perdida. Los indígenas sundaneses nativos de la provincia de Java Occidental hablan de antiguos poderosos que gobernaron un vasto reino que se extendía por el sudeste asiático antes de que se ahogara bajo los mares crecientes. Según sus ancestrales leyendas, una sociedad avanzada habitaba un territorio ahora desaparecido llamado Tierra de la Sonda, una amplia masa de tierra situada sobre océanos bajos que une las islas modernas con una vasta península que sobresale del continente asiático. Esta riviera existió durante edades de hielo anteriores, cuando los océanos contenían menos agua encerrada en los glaciares polares. Fue aquí donde la sofisticada civilización perdida de Sundaland alcanzó los avances más altos. Los registros orales transmitidos a través de innumerables generaciones describen su centro capital llamado el brillante Palacio de la Montaña, construido por grandes reyes de antaño. Este glorioso florecimiento del progreso temprano ocurrió mientras la mayoría de las poblaciones globales seguían siendo primitivos cazadores-recolectores. El complejo piramidal de varios niveles, coronado con elaboradas torres e imbuido de resonancia divina, estableció un punto focal para unificar la cultura. Su eje central alineado con precisión canalizó energías metafísicas para catalizar una conciencia superior para todos los ciudadanos, facilitando una creatividad científica incalculable. Las ingeniosas tecnologías de la tierra de Sundaland, la grandeza artística y la sabiduría espiritual deben tener miles de años y debieron haber pasado por varias tribus y pueblos. De hecho, parecía divino dejar a las tribus menos sofisticadas fuera de su esfera de influencia, pero la Edad de Oro no duró mucho. Se produjo un cataclismo cuando los casquetes glaciares se derritieron, lo que provocó un aumento que gradualmente se tragó su reino, lo que obligó a la evaluación, y gran parte del conocimiento se transfirió hacia el este. Semillas que dieron origen a sociedades hijas derivadas como los incipientes hindúes de la India. Aunque la cultura de la madre resplandeciente se perdió bajo las olas, las leyendas ancestrales soportaron pasajes consagrantes que insinuaban glorias pasadas, como espejos fracturados que insinuaban oblicuamente reflejos de una belleza olvidada que atormentan sin iluminar completamente el pasado opaco.
por lo que las piedras meticulosamente apiladas del Gunung Padang aún irradian arcos de perspicacia y siguen siendo testamentos solitarios de arquitectos pasados esperando un redescubrimiento completo. Sus secretos psicoacústicos anhelan ser descifrados por sus sucesores espirituales. Controversia y desastre. El presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, defendió el lugar y durante su administración en 2010 declaró que el sitio era vital para la humanidad para posicionar la Indonesia como heredera de la posiblemente más antigua sociedad avanzada de la Tierra. Los vientos políticos cambiaron antes de que los equipos del Dr. Danny Hillman pudieran fechar de manera concluyente capas más profundas. Una vez que los resultados iniciales de la datación con carbono 14 desafiaron los modelos ortodoxos al ampliar los indicadores de habitantes inteligentes hacia finales de la era del pino, hace más de 20.000 años, la resistencia del establecimiento aumentó rápidamente a partir del status que arrincona el paradigma emergente que implica que culturas precoces podrían haber diseñado enormes templos de piedra durante la última edad glacial del planeta. Amenazó gravemente a múltiples disciplinas que se basaban en suposiciones subyacentes contrarias en lugar de modificarlas selectivamente. Principios egoístas que consagran a sus propias autoridades de la continuidad al caso. Académicos reaccionarios rodearon carros para disparar hechos invasivos atacando la legitimidad de datos que no se ajustaban a los métodos. Se volvieron sospechosos a través de una crítica hiperbólica de la técnica de excavación. Surgieron llamados estridentes para realizar más estudios y para reemplazar los hallazgos ya realizados. Agencias enfrentaron presiones prominentes, los medios de comunicación recibieron artículos que marginaban los descubrimientos y los responsables de tales excavaciones fueron censurados públicamente, lo que redujo la credibilidad y una vez que el presidente Joko Widodo asumió el poder en 2014, la investigación de Gunung Padang se cerró de golpe y puso fin al frustrante mandato del doctor. No hubo vínculos de neutralidad estatal. Se protegió el equipo científico de Indonesia que desafió lo establecido. Fundaciones que carecían de imparcialidad empírica fueron reemplazadas por la fuerza por miembros revivalistas de viejas guardias institucionales para cortar las esperanzas de que los antepasados afirmaban vínculos biogenéticos que unían a X con Y. Los nuevos políticos reformularon los objetivos arqueológicos anteriores de grandeza como un error desestabilizador de los académicos que exigían que se ajustaran a enseñanzas arraigadas al cambiante status quo. Se necesita olvidar continuidades culturales que podrían tener declives presagios y caídas por el rígido estado unitario. Nuevos cronistas dividen hilos conectados dejando brechas entre el exceso de devaluación. Conexiones con los templos budistas hindúes. Mientras el Dr. Naraha y sus equipos de investigación excavaban a través de capas de bloques de piedra volcánica apilados con precisión en Gunung Padang, tomaron nota de sorprendentes similitudes entre la estructura subyacente de esta antigua pirámide escalonada y los temas de diseño encontrados en épocas posteriores. Los templos budistas hindúes erigidos en Indonesia, las ruinas de templos que salpican sitios como Pranam y Borobudur en la isla de Java, construidos entre el 700 y el 900 después de Cristo, presentan patrones familiares de mampostería de piedra marcados por bloques perfectamente encajados entrelazados con paredes tipo Lego, recintos rectangulares y una sucesión de terrazas que conducen a una estructura central del santuario del pico, coronada por múltiples pináculos con joyas dirigidas hacia el cielo. Podría ser descendientes de la pirámide Gunung Padang. Los constructores han conservado su conocimiento de la construcción a lo largo de los siglos para informar a los complejos religiosos posteriores diseñados por las culturas inmigrantes indias. Continuidad entre las montañas enterradas, intrincados muros de piedra con imponentes icónicas. Los templos que aparecieron casi 8.000 años después sugieren la posibilidad como un hilo umbilical que se teje a lo largo de vastas epopeyas. El mismo mandala sagrado. La planificación de zonas se encuentra incrustada en ambos lugares orientados a las 4 direcciones cardinales y los equinoccios solares. Existen paralelos fascinantes entre la meditación acústicamente mejorada de Gunung Padang, cámaras sintonizadas con música armónicas y ciertas leyendas hindúes que hacen referencia a místicas cuevas de montaña donde los sabios iluminados cantaban para manifestar ciudades mágicas a través de la tecnología sónica. Los descubrimientos de resonancia arquitectónica parecen desbloquear los códigos Matrix para profundos de civilización índice que apuntan a una pirámide infinita ancestral compartida. Herencia de esta profunda continuidad de la civilización acunada suavemente a través de todas las eras destructivas,
por los cuidadosos guardianes de élite, ahora revelan el regreso a casa. Perdida en el tiempo. Gunung Padang representa solo la punta visible que se asoma a través del suelo y la vegetación, insinuando revelaciones profundas aún reprimidas bajo tierra como iceberg, con un misterio más profundo esperando debajo de esta vista majestuosa. Ya no es el único testigo que señala el pico oculto anterior. Ciclos de construcción de la grandeza humana, la maestría y la sofisticación artística auguran un regreso casi increíble al difunto lugar. Ahora provoca un reconocimiento atónito de múltiples sitios aceleradores independientes que ya no pueden sufrir desacreditación o desestimación tan fácilmente en los terrenos. El genio del antiguo cosmopolita, que procede por más de 10.000 años, se niega a contener demasiadas corrientes que lo corroboran y abruman las represas de desvío. Aíslan al público en general de los asombrosos descubrimientos del patrimonio y abren brechas a través de narrativas superpuestas, falsas, que exigen la minimización de las capacidades ancestrales. Las culturas avanzadas disfrutaron de prósperos vínculos comerciales interconectados en toda Asia y Europa hasta hace 12.000 años, hasta que la gran inundación arrasó con los ambientes. Los sobrevivientes limpios habrían migrado a otros lugares, esparciendo conocimientos en colonias hijas derivadas, como semillas de refugiados, dando luz a brotes emergentes en nuevos hogares. Logros perdidos en ciencia y tecnología, insinuados por una riqueza acumulada de antigüedades fuera de lugar, que van desde el trabajo del cemento en Indonesia, el uso de la electricidad en Egipto y la aeronáutica sudamericana, esperan su redescubrimiento. Pero los expertos establecidos se resisten a ampliar los marcos teóricos insuficientes que aprisionan la inspiración. Por lo tanto, priva nuestra era de pulsos revivificantes en espíritus posmodernos hastiados que anhelan nutrirse de pasados vívidos. Cualquier civilización que busque la salvación debe traspasar la cortina de ascendencia oculta para levantar los pilares fundamentales necesarios, o correr el riesgo de un deterioro inevitable a través de la separación de las raíces vitales. Por lo tanto, una elección urgente hoy gira en torno a su visión. Debe mirar hacia adelante o hacia atrás al definir la identidad y entrenar al destino. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!